Tenga la Biblia abierta ahí en este texto que acabamos de leer, Gálatas 1. Y vamos a poner atención en este texto. Voy a leerles un versículo nada más, el versículo 6. Dice el apóstol a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Bueno, hermanos, estamos en toda la semana pasada, de lunes a viernes, estuvimos viendo diferentes temas que tienen que ver con los acontecimientos de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y los estuvimos viendo con puntualidad, no con de la manera más extensa que hubiese sido buena por el tiempo, pero también estoy seguro que muchos de ustedes, muchos de los que están aquí, también han abrevado de diferentes otras fuentes, quizá el internet, quizá algunos libros, quizá algunas predicaciones por allí que pudieron escuchar o leer respecto de todos los acontecimientos de la Reforma Protestante del siglo XVI. Es muy seguro que esto sea así. Yo lo hice, yo estuve leyendo mucho durante mucho tiempo estos comentarios y historias y etcétera. De tal manera que me parece que estamos como no saturados ni empapados, pero tenemos la información precisa respecto de los acontecimientos importantes. De hecho, puedo estar casi seguro de que por lo menos todos sabemos algunos personajes importantes, algunas fechas importantes y algunos acontecimientos importantes. Incluso no solamente personas, acontecimientos o situaciones importantes, sino que además también alguna porción bíblica que apoya de alguna manera o apoyó de alguna forma aquella protesta del siglo XVI por Martín Lutero cuando pega sus 95 tesis ahí en la Catedral de Wittenberg en Alemania. Así que lo más posible entonces que tengamos toda esta información. Hemos hablado mucho de este asunto, de la dieta de Worm, un poco allá en la ciudad alemana, en este año de 1521. Hemos hablado un poco incluso del Concilio de Trento en 1545 a 1563, 18 años de concilio. Hemos hablado pues de diferentes asuntos alrededor de esta Reforma Protestante que es muy importante. Una de las cosas que he querido hacer énfasis en la semana que pasó y ahora que tuve la oportunidad de predicar en otro lado sobre estos mismos temas, una de las cosas que he querido enfatizar es que nosotros no celebramos, no adoramos, no veneramos a los reformadores. No es nuestra intención. La intención hoy día no es exaltar el nombre de Martín Lutero, no es exaltar el nombre de Juan Calvino, no es exaltar ninguno de estos personajes que son ciertamente importantes. Ciertamente el Señor los utilizó para un propósito definido. Ciertamente hicieron su protesta temiendo incluso por su propia vida. Ciertamente pueden ser un ejemplo para nosotros de hombres de gran estudio, de gran fidelidad, de gran entrega a los preceptos de la palabra, pero ellos más bien lo que querían no era tanto que les recordáramos a ellos. Si Martín Lutero hoy día viniera a la vida o Juan Calvino, estarían molestos si vieran que en muchas partes se exalta su nombre. De hecho, si Calvino despertara hoy y viniera a nuestro tiempo, diría y se asombraría, volvería a morir nada más de saber que hay quienes se dicen calvinistas, porque una de las últimas cosas que Calvino quería era hacer una corriente que llevara su nombre, sino más bien los reformadores querían regresar a la palabra y que la palabra hablara y que una sola persona fuera exaltada. Por eso uno de los solos de la Reforma Protestante es solo Cristo salva, y el último, solo a Dios la gloria. Era muy importante que las miradas a partir de este momento en adelante de todos los creyentes en toda la historia de la humanidad hasta que Cristo viniera o que venga, será la predicación del Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Lo que hicieron ellos fue justamente esto: el retorno a la Escritura, el regresar a la palabra, una palabra que hemos dicho la semana pasada estaba escondida, estaba guardada, no estaba publicitada, no estaba predicada con fidelidad en el pueblo de la época. Ya dijimos que es la Edad Media, es la edad del oscurantismo. Ya dijimos
decimos que el Papa y el clero tenían solamente para sí la interpretación bíblica. Ellos le daban una interpretación a partir de sus propias convicciones. Ellos pensaban que la Iglesia era la que tenía que decir lo que la Biblia decía, que la Iglesia tenía que de alguna manera dar luz a la palabra, cuando lo contrario era que la palabra tenía que darle luz a la Iglesia. De tal manera entonces que no es cierto que la palabra es producto de la Iglesia, en aquel tiempo se afirmó esto, sino que finalmente la Iglesia es producto de la palabra. Si por alguna razón existe la Iglesia, es por la palabra, no hay otra manera. La palabra hace Iglesia. Por eso no es al revés, no es al revés. En aquel tiempo sí que lo pensaban así, y claro, la gente no tenía la posibilidad de venir a estudiar la Biblia, el verdadero evangelio, y se iban con lo que aquellas personas les iban diciendo, y así se inventaron dogmas de fe importantes, se inventaron bastantes cosas que incluso daban terror o temor a la gente de aquel tiempo, como las famosas indulgencias, como los terrores del infierno, como el purgatorio mismo. Y entonces, la gente estaba cautivada por un clero bastante a modo, para que pudiera cumplir con sus fines de construir la Capilla Sixtina y de enriquecerse, como era costumbre de los papas y de los cardenales de aquella época. Una de las cosas que fue importante, y ese es el motivo de esta meditación, porque ya hemos meditado toda la semana pasada, los que vinieron pudieron verlo, pero una de las cosas muy importantes que era determinante en la reforma de ese siglo era el retorno a la palabra. Y cuando estamos hablando de la palabra, estamos hablando del Evangelio, del Evangelio. Hemos dicho también que el asunto del Evangelio es un asunto vital, porque era un tema en donde el Papa y el clero de la época no estaban atendiendo, estaban tergiversando la palabra, tergiversando el Evangelio. Lutero lo que hace es que viene a la Escritura, empieza a leer los textos bíblicos, específicamente el Nuevo Testamento, aunque ya había hecho comentarios en 1520, por ahí 1510, 1520, había estado haciendo comentarios de los Salmos, también de Romanos, también de Gálatas, también de Efesios, y entonces él estaba empapado de la palabra, tenía un dominio importante de los idiomas bíblicos, como el hebreo, por supuesto el griego, el latín no se diga, de hecho el latín era el idioma que en ese momento era importante, sobre todo en los asuntos religiosos, así que entonces él se metió a estudiar la Biblia de una manera muy, muy fuerte, muy contundente. En los idiomas originales, desde luego que él empezó a leer la Biblia y se topó con cosas importantes como la que hemos dicho ya la semana pasada, asuntos por ejemplo como la justificación por la fe, y Pablo enseña esto en el libro de los Romanos, y Lutero lo lee, y desde luego que Pablo no es la primera vez que dice que el justo por la fe vivirá, sino que ya lo dice Habacuc también en el capítulo 2 antes, luego lo repite Pablo, luego lo asume Lutero, y luego esto lo hace que él pueda seguir adelante con esta carrera de reforma, y habla acerca, Lutero después en sus comentarios, de que él se da cuenta de que esta justicia retributiva de la cual él temía tanto, era una justicia que traía paz, porque en el libro de Romanos, en el capítulo 5, verso 1, él leyó que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las cosas que él descubre, y que además sistematiza la doctrina de la justificación de una manera bastante importante, no tan seria, un poco incompleta. Luego va a venir Calvino para hacer un trabajo un poquito más completo. Las confesiones más adelante van a redondear un poco el concepto de la justificación, pero él finalmente lo asoma al escenario de aquella época, y la gente entonces empieza a darse cuenta de que hay un tema importante que tratar ahí. Y eso también estaba escrito en estas 95 tesis, junto con el asunto de la condena al Papa, con el asunto de las indulgencias. Así que entonces atacó a los concilios, a los papas, atacó por todos lados. Él a todos le tiró y con todos fue. Por supuesto, luego va a tener grandes conflictos. Va a haber en 1520 una bula papal de excomunión en junio de 1520, pero ya por ahí de diciembre de 1520 él va a quemar la bula papal que le llega, y luego va a ser convocado en 1521 a la Dieta de Worms, y ustedes conocen la historia de este hombre que fue valiente en la Reforma Protestante. Pero él vino a un libro maravilloso, él vino a la palabra, y cuando se topa con la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que es lo que vamos a estudiar ahora, se da cuenta él de algo que es muy importante.
Quizá él pensó, y en uno de sus comentarios que hace, él pensó que estaba solo hablando acerca o tratando de defender el verdadero evangelio. La gran pregunta que se hizo Martín Lutero en aquella época era: ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Por qué era pertinente esta pregunta? Porque él había escuchado un evangelio desde pequeño, había escuchado la predicación de un evangelio desde niño, y fue creciendo con una predicación a modo del clero de la época de un evangelio, y siguió escuchando del evangelio, pero un evangelio pervertido. Él estaba escuchando un evangelio espúreo, un evangelio falso, y siguió creciendo con esto, pero en su conocimiento él pensaba que este era el verdadero evangelio. Pero ¿a partir de qué? ¿Cómo es que él llegó o empezó desde joven a pensar que el evangelio que le enseñaron era un evangelio auténtico? Bueno, lo que sucedió es que las tradiciones le estaban enseñando a él que el evangelio que le estaban enseñando era un evangelio auténtico. ¿Qué es lo que pasó? Que él no estaba aprendiendo a partir de deducciones bíblicas o de una exégesis bíblica, sino que estaba aprendiendo a partir de lo que el sacerdote y el otro sacerdote y el otro sacerdote le enseñaban. A partir de las tradiciones y de las costumbres, él aprendió un evangelio. Y dio por cierto que el evangelio aprendido era el evangelio verdadero. Esto se parece mucho a nuestro tiempo, cuando las personas vienen a Cristo o creen en Cristo o vienen a la iglesia por primera vez y no vienen a leer la Biblia, sino que escuchan tradiciones. Imagínese usted una persona que entra a la iglesia y entonces escucha aquí y aprende aquí cosas. Nunca viene a la Biblia, pero aprende cosas. Y se da cuenta de que hay cosas de costumbre. Va a aprender las costumbres del evangelio, pero no el evangelio de las costumbres. Va a aprender las culturas de la iglesia, va a aprender los modos de la iglesia y va a dar por cierto que esos modos son el evangelio auténtico. Va a dar por sentado esto. Va a decir: yo ya conozco el evangelio porque es lo que he aprendido en la iglesia. Cómo se conduce el hermano, cómo ora el hermano, cómo hace esto, aquello, cómo son las reuniones de oración, cómo son... Ya aprendí el evangelio. Pero lo que aprendió fue las tradiciones del evangelio. Fue tradiciones. Empezó a aprender tradiciones. Y yo he ido a muchas iglesias y acabo de estar en una, por cierto, en donde las tradiciones han sido muy importantes. Una iglesia de muchos años. Las tradiciones son importantes. La gente llega y aprende las tradiciones de la iglesia. Pues no es malo si las tradiciones estuvieran centradas justo en el evangelio verdadero. Pero cuando no, cuando las tradiciones están alejadas del verdadero evangelio, el nuevo creyente, el que crece en la iglesia, va a aprender un evangelio diferente, no un evangelio bíblico. Le pasó a Lutero. Lutero creció, vino pues, estuvo siendo educado más por las tradiciones. ¿Qué le decía a su mamá? ¿Qué le decía a su papá? ¿Qué le decía el sacerdote? ¿Qué le dijeron en el monasterio? ¿Qué le aconsejaba su confesor? Es decir, todas aquellas cosas que le decían eran cosas importantes que estaban cimentadas en las tradiciones. Así que lo que Lutero aprendió fue un evangelio por tradiciones. Finalmente, dice él, se acabó, viene a la palabra, empieza a estudiar la palabra y se da cuenta que lo que le enseñaron estaba equivocado. Si tantos años escuchando que esto era así, tantos años escuchando que la salvación es por obras, tantos años de escuchar que la salvación se gana por los méritos personales, tantos años escuchando que la Biblia está abajo de la iglesia, tantos años escuchando los dogmas de la iglesia, tantos años engañado. Imagínense cómo se habrá sentido este hombre después de venir a la palabra y darse cuenta de que las tradiciones lo engañaron toda la vida. Toda la vida. De ahí, qué importante es que en nuestro tiempo nosotros busquemos que la gente de nuestra iglesia no aprenda tradiciones, sino que sus costumbres, su hábito, su manera de percibir la vida, su cosmovisión pues sea bíblica cristiana, que en la Biblia encuentre las verdades profundas. Aquel hombre aprendió de las tradiciones, aprendió un evangelio diferente. Fue creciendo, se hizo sacerdote. Se hizo sacerdote y empezó a leer más y más y más la escritura en sus idiomas originales. Y la pregunta de él era: ¿cuál es el evangelio verdadero? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Tuvo que llegar un momento en su vida en que él tuvo que pensar: todo lo que sé no me ha servido para nada. Y tenía que empezar
de cero, sin prejuicios, sin cosas que ya había tenido en su mente y en su corazón. Ahora él decía, tengo que abrevar de la palabra y que sea la palabra que determine mi manera de pensar y mi manera de conducirme. Y entonces estudió Gálatas y encontró lo de la justificación, en Romanos, y encontró lo de la justificación. Pero luego viene a Gálatas. En su gran búsqueda de cuál es el verdadero evangelio, viene a Gálatas. Y si hay un libro que habla en contraposición del verdadero evangelio y el falso evangelio, este es Gálatas. Así es que viene este evangelio. Hace una exégesis maravillosa del libro de los Gálatas y miren lo que dijo en su comentario a Gálatas 1. Yo les voy a leer una porción de lo que él escribió en su comentario a Gálatas. Ustedes pueden comprar el libro, buscarlo en internet, el comentario de Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, del exégesis del capítulo 1, y dijo esto, de Lutero, dijo esto: por cierto, también hoy día el evangelio está pervertido en buena parte de la iglesia, dice él, puesto que no se enseña al pueblo otra cosa que decretos papales y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O se trata el evangelio de una manera tal que ya no difiere nada de leyes y preceptos morales. El conocimiento de la fe y de la gracia ha caído en descrédito aún entre los mismos teólogos. Lo que está diciendo es que descubre finalmente el asunto y dice, el evangelio que he aprendido ha sido un evangelio espúreo. Mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Que por cierto, no es una cita de él, es una cita de Tito 1:14. Así que entonces él se da cuenta de este asunto. Lutero finalmente viene a la palabra, estudia Gálatas y dice, hay un evangelio distinto al que me enseñaron contra el evangelio que está en la Escritura. La pregunta otra vez surge y preguntamos entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? Lo que va a hacer el apóstol Pablo a los Gálatas es contrastar el evangelio espúreo, el evangelio falso, con el verdadero evangelio. Y bueno, como él dice, no es que haya otro evangelio, sino hay algunos que pervierten el evangelio auténtico. Y para que usted y yo pudiéramos estar un poquito en la misma línea en la que estuvo Lutero en nuestro tiempo, tuviésemos que pensar entonces hoy día tenemos nosotros un intento de una predicación en nuestros tiempos de falsos evangelios. La respuesta es sí. Sí. Y con mucha pena tenemos que admitir que la mayoría del evangelio predicado entre el pueblo cristiano del mundo es un falso evangelio. Un falso evangelio. No podemos nosotros sentirnos como Lutero o como Calvino solos, porque hay mucha gente que está predicando un evangelio verdadero, el evangelio bíblico. Pero ciertamente cada día hay menos iglesias, menos creyentes que están creyendo y predicando un evangelio puro. Cada día el mundo está trayendo un evangelio diferente. Lutero vino a la Biblia, se entera que el apóstol Pablo está hablándole a unos Gálatas que están en la misma condición de que alguien los fascinó, alguien los encantó, alguien, como diría una versión, los hechizó con un evangelio diferente. Alguien los confundió con un evangelio diferente. Y tiene que escribirles este asunto y tiene que hablarles acerca de cuál es el verdadero evangelio. Una cosa que es muy importante en este texto es que no hay nada peor, se nota, no hay nada peor que la combinación de falsos maestros con cristianos no preparados. La peor combinación que puede haber en una iglesia es falsos maestros y cristianos no instruidos. Esta es la peor combinación. La peor combinación. Dice el versículo 6 que leímos hace rato, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cristianos no preparados, en combinación con falsos maestros, el resultado es un evangelio diferente.
un evangelio diferente. Conocí una iglesia en una comunidad, bueno, no la conocí, pero supe de esta iglesia en una comunidad de Quintana Roo, que se llamaba este lugar Chunjujup, así se llamaba. Había algunas iglesias presbiterianas. Y la iglesia presbiteriana es presbiteriana, y muchas iglesias presbiterianas son presbiterianas porque arriba tienen el nombre impreso o pintado o puesto ahí de presbiteriana. Pero llegó un predicador. Y el predicador que llegó en aquel tiempo empezó a hacer su culto y después empezó a decir a la gente: quiero que perciban que está cayendo polvo de oro del cielo. Y las hermanas de ahí me contaron y me dijeron: pastor, en mi mano había polvo de oro. Había oro. Y empezaron pues a confundir a la iglesia, y la iglesia de aquel tiempo estaba convencidísimo que el pastor podía orar, incluso podía cambiar sus dientes a dientes de oro, y que en su mano pudiese haber oro. Y ellos decían: pastor, en verdad había oro en mi mano. No hay nada peor que la combinación de un falso maestro con un cristiano no instruido. Porque lo que sucede en esa combinación es que entonces se da por cierto un evangelio diferente. Usted dirá: bueno, en las comunidades de Quintana Roo, pero en la época de la Europa de aquel tiempo, tanta gente tan preparada, ¿había semejante situación? Sí. Pero entonces en la época del apóstol Pablo había una situación semejante. Sí, llegaban falsos maestros y pervertían el evangelio, y la gente poco instruida se dejaba arrastrar por aquel falso predicador y empezaban a crear en un falso evangelio. Por eso el apóstol les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Lutero protesta con esto, está molesto con este asunto. Viene a la palabra y encuentra justo en los Gálatas esta verdad absoluta del evangelio diferente contra el evangelio verdadero. Entonces él encuentra la necesidad de poner en la mente de los Gálatas, que no es una iglesia particular, sino es una región. Cuando usted lea el libro de los Gálatas, no es que le escribió a una ciudad que se llamaba Galacia, escribió a una región, la región de Galacia. A todas estas iglesias el apóstol les va a decir cuál es el verdadero evangelio. Y no hay nada mejor en esta época de la celebración de los 500 años de la Reforma que regresar a eso, a estudiar cuál es el verdadero evangelio. Tenemos que prepararnos en esto. Porque si llegara un pastor y les dijera: hermanos, dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré, y dice: pues eso dice la Biblia. Y si no está preparado, no ha leído la Biblia, no sabe lo que está pasando ahí, usted dice como dice la Biblia, y lo va a transmitir de generación en generación, y va a predicar un evangelio diferente siempre. Por eso es importante entonces cuál es el verdadero evangelio. ¿Dónde está el verdadero evangelio? El apóstol entonces va a mencionar 3 características de este verdadero evangelio, o del evangelio auténtico. Primero, el evangelio auténtico tiene su origen en Dios, no en los hombres, en Dios. El evangelio auténtico tiene su origen en Dios. Quiero que noten, y eso es muy importante para ir siguiendo el hilo de este libro. Luego tiene que leerlo todo completo el libro, porque va a ser muy importante tener el concepto completo de este libro. Pero dice al principio el apóstol, él se va a identificar. Normalmente uno piensa que en los saludos de identificación Pablo solamente saluda como cualquier remitente. Pero no, hay enseñanza doctrinal en el saludo de Pablo normalmente en todas sus cartas. No es de excepción, aquí también. Dice Pablo, apóstol. Y muy importante lo que está entre paréntesis del versículo 1. Muy importante. Dice apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos.
¿Por qué esto nos da una orientación respecto de que este evangelio tiene su origen en Dios? Porque el trabajo del apóstol era proclamar, era enviado para proclamar un evangelio verdadero. Ahora, ¿quién lo envía? Depende de quién lo envía, es el origen. Hay algunos incluso, Juan en Apocalipsis dice apóstol de Satanás. Había gente que decía apóstol de Satanás, entonces el origen de su apostolado era Satanás. Cuando nosotros hablamos pues de apóstol es quien lo envía. O discípulo, ¿de quién? Porque cuando nosotros decimos es discípulo, estamos obligados a decir ¿de quién? ¿Cuál es el origen de su discipulado? Porque si es discípulo, es de alguien. Si es apóstol, es de alguien. Alguien lo origina, alguien lo manda, alguien lo pone. Para que el apóstol Pablo sea muy claro en este asunto, porque va a defender el verdadero evangelio, va a hacer mucho énfasis en que es apóstol, no de hombres. Entonces, no hay que buscar el origen del evangelio en los hombres. La Iglesia Católica Romana de aquella época sí que pensaba que el evangelio venía de los hombres. El Papa determinaba, el confesor exoneraba, el clero instruía, todo era los hombres. Dice el apóstol Pablo entonces, soy apóstol, pero no de hombres. No fueron los hombres los que me enviaron. Entonces, ¿dónde está su origen? Ya sabemos al principio que el origen del evangelio por el cual el apóstol está enviado, Pablo está enviado, no es de los hombres, no lo es. Entonces, ¿de quién? Dice, no de hombres ni por hombre, y entonces dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El origen del evangelio, el origen del evangelio que predicaba Pablo, el nacimiento del evangelio está en Dios. No hay otro origen, no de hombres, está en Dios. Ahora, aquí lo dice de esta manera, pero en el capítulo 1 de Romanos, por ejemplo, dice que es el evangelio de Dios, así lo dice. Incluso en el versículo 16, él dice que el evangelio es poder de Dios. Y para que nos quede más claro a Timoteo, en 1 de Timoteo 1:11, lo dice de una manera más hermosa. Dice, el glorioso evangelio del Dios bendito. Así que entonces nosotros sabemos y debemos de saber acerca del evangelio auténtico, que el evangelio auténtico tiene su origen en Dios. No hay otro origen. No se origina de ninguna otra parte. Por supuesto, excluye a los concilios. Por supuesto, excluye a los hombres, los concilios, el Papa. Cualquier persona. El evangelio auténtico no puede venir como un decreto de una autoridad religiosa. El evangelio auténtico no viene de ahí porque es de los hombres. El evangelio auténtico tiene su origen en Dios. Ese es lo primero. Cuando Lutero viene a esta carta, lo que se entera es que el origen del evangelio auténtico es Dios mismo. Pero la segunda cosa, el evangelio auténtico tiene un contenido específico. El evangelio auténtico tiene un contenido específico. ¿Cuál es ese contenido? El contenido del verdadero evangelio es Jesucristo. No otro. No otro. De hecho, en el versículo 4, hablando de Jesús, porque en el 3 termina diciendo, y de nuestro Señor Jesucristo, y luego 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El contenido del evangelio auténtico no puede ser otro que Jesús. De hecho, en el versículo 7 dice el apóstol, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, y ahí dice, el evangelio de Cristo. Esto nos queda claro a nosotros, ¿no es cierto? Porque decimos entonces, el evangelio auténtico tiene su origen en Dios. Pero este evangelio auténtico que tiene su origen en Dios tiene un contenido específico. ¿Por qué es importante el contenido? Porque cualquiera de nosotros pudiese decir, yo sé que el evangelio viene de Dios, pero el contenido, déjenoslo a nosotros.
nosotros le ponemos el contenido. Nosotros le damos valor al contenido. Pensamos que el contenido es la serie de actos litúrgicos que tenemos en la iglesia, por ejemplo. Pero los actos litúrgicos que tenemos en la iglesia no es el contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio no tiene que ver con las conductas morales de los creyentes o espirituales. Este no es el contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio no son las organizaciones religiosas como presbiterios, asambleas, sínodos o lo que sea. No, ese no es el contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio entonces no tiene que ver con eso. El contenido del Evangelio, y era muy importante afirmarlo, es Jesucristo. Incluso el apóstol lo que va a hacer es que va a decir dos cosas importantes que ejemplifican el contenido que tiene que ver con Jesús. Uno es que Cristo murió por nuestros pecados. Vital en el Evangelio. Porque nosotros sabemos que el Evangelio son buenas nuevas. Son las buenas nuevas. Pero son las buenas nuevas de Cristo. Ya tenemos, el origen es Dios, pero su contenido es Cristo. Pero este Cristo, el contenido que es Cristo, murió por nuestros pecados. El apóstol dice en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. No hay otro contenido importante que este, que murió por nuestros pecados. Por eso la predicación del Evangelio tiene que incluir la muerte de Cristo por nuestros pecados. No puede ser una predicación del Evangelio de otra manera. Si queremos predicar un Evangelio auténtico, tiene que tener su origen en Dios y además tiene que tener este contenido que es Cristo Jesús, y en el contenido hay que resaltar que el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados. Este es el verdadero Evangelio auténtico. Este es el contenido del Evangelio auténtico. Pero el propósito de morir por nosotros, el propósito por el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, es lo segundo, lo que dice Pablo, y es el contenido del Evangelio también, para librarnos del presente siglo malo. Murió por nuestros pecados y lo hizo para librarnos, dice él, del presente siglo malo. Claro, nos va a librar de este siglo malo y perverso, en donde éramos nosotros llamados por naturaleza hijos de ira, como dice Pablo a los Efesios, lo mismo que los demás. Estábamos esclavizados a este mundo. Éramos también hijos de la carne. Así que entonces, lo que hace el Señor Jesús y el contenido de este Evangelio que descubre Pablo, que descubre también Lutero, es que tiene su origen en Dios, pero su contenido específico, concreto, absoluto, es Cristo, quien murió por nuestros pecados para limpiarnos, para librarnos de este presente siglo malo. Este es el verdadero Evangelio. Y remata diciendo que todo esto es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pero este Evangelio es la revelación de Jesucristo. Incluso ya en el versículo 11 y 12 lo va a decir de una manera bastante más concreta. Miren cómo lo dice. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Evangelio auténtico tiene su origen en Dios, pero su contenido es Jesucristo, quien murió por nosotros y que además nos libró del presente siglo malo. Siempre existe el peligro de falsas enseñanzas y de falsos maestros. En la época del apóstol Pablo sucedía. En la época de Lutero sucedió. Falsos maestros, falsos evangelios, falsas enseñanzas. Pero lo que es peor, en la época de la Reforma mucha gente puso su fe en los falsos evangelios. Un ejemplo es que la gente de verdad creía
creía con todo su corazón que cuando la moneda sonara al fondo del odre que tenían para sacar a las almas del purgatorio, creían fervientemente que sus almas salían del purgatorio. Habían depositado su fe absoluta en un falso evangelio. Pero no es que haya otro evangelio, es que el evangelio verdadero se ha pervertido. Hay gente hoy día que piensa que si escucha todos los días en su casa himnos y cantos y estribillos, esto va a satisfacer a Dios. Y piensan que este es el verdadero evangelio. Y ponen su fe en el disco, en la canción. Hay gente que pone su fe en la fe. Hay gente que pone la fe en la oración. Hay gente que pone la fe en otras cosas. Pero la verdadera fe, el verdadero evangelio, el evangelio auténtico es el evangelio de Jesucristo. Todo lo que Él ha revelado en su palabra tenemos que creerlo, seguirlo, acatarlo. Tenemos que adorar solamente a este Señor. Pero en aquel tiempo estaban siendo seducidos por un evangelio diferente. Dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En aquel tiempo había gente entonces que querían pervertir el evangelio de Cristo. De tal manera entonces que es deliberada la perversión. En la época de Lutero era deliberada la perversión. Amados hermanos, en nuestra época está siendo deliberada la perversión del evangelio. Deliberada. Porque hay quienes perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero miren la sentencia. Dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Son palabras fuertes, palabras duras. Pero el apóstol dice, incluso yo, o un ángel del cielo, o cualquier persona viene y les predica un evangelio diferente, que sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio de que habéis recibido, repite él, sea anatema. Sea anatema. Hace tiempo yo decía aquí, y hoy lo repito, que hoy día el evangelio sufre más por sus expositores que por sus opositores. Ahora está más en riesgo el evangelio por quienes lo exponen a por aquellos que se oponen. Ahora el enemigo está entre las iglesias cristianas y seduce y perturban y pervierten el evangelio verdadero, el evangelio auténtico de Cristo. Pero el evangelio, hermanos, el evangelio de Jesucristo debe de ser la norma para juzgar todo mensaje. Pero no solamente es la norma para juzgar todo mensaje, sino que es la norma para juzgar a todos los mensajeros. El evangelio de Jesucristo es la norma para juzgar a todos los mensajes, pero también a todos los mensajeros. Si alguien predica un evangelio diferente, entonces que sea anatema. Pero hay quienes, como en la época de Pablo, la de Lutero y la nuestra, hay quienes, con tal de ser populares, de ganarse el favor de la iglesia y de los hombres, son seducidos y entonces son guiados y están predicando evangelios diferentes para garantizar la simpatía de la gente. Pero el apóstol dice, pues en el versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Pero hoy día, en la época de Pablo, la de Lutero, en nuestros días, hoy, con tal de ganar el favor de los hombres, voy a predicar un evangelio a modo, para que estén contentos, para que estén a gusto, para que seamos felices, para que seamos muchos. No se va a predicar del pecado para no espantarle. No hablaremos del diezmo para que no se piense que queremos cobrar las entradas a la iglesia. No hablaremos de nada de estas cosas. Vamos a hablar de puro amor y pura gracia, y vamos a apapachar al pecado para tener mucha gente. Este es un evangelio diferente. Es un evangelio espúreo. Es un evangelio pervertido. El apóstol dice: lo siento mucho. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, ni usted ni yo, hermana, ni usted ni yo, debemos de predicar un evangelio que traiga simpatía, que nos haga populares, que sea agradable a los hombres. Hay que predicar el verdadero, el auténtico evangelio, cuyo origen es Dios, cuyo contenido es Cristo y cuya voluntad es la del Dios y Padre. Por eso quizá el apóstol dice en el versículo 5: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, a 500 años de la Reforma, no podemos nosotros quedarnos solamente con las historias lindas, interesantes, apasionantes de la vida de un hombre como Lutero. Hoy día, a 500 años de la Reforma, tenemos que venir y reflexionar sobre la importancia de regresar al evangelio auténtico, cuyo origen es Dios y cuyo contenido es Cristo Jesús. Eso tenemos que hacer. Eso sería un buen legado. Eso sería algo que nosotros pudiésemos hacer para dejarle a la siguiente generación, y que la siguiente generación nos siga un evangelio diferente. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, porque así como inspiraste al apóstol Pablo para que escribiera a los Gálatas, así también, Señor, preparaste todo en tu historia para que en el siglo XVI personas como Lutero y como Calvino volvieran a la palabra y encontraran en ella el origen del verdadero evangelio, que eres tú, el contenido del verdadero evangelio, que es Cristo Jesús, y todo por tu voluntad, para tu gloria y para tu honra. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, no permitas que en esta iglesia venga nadie para perturbar, para pervertir el evangelio, sino que sea predicado con fidelidad. Y si viniese alguien, aún nosotros o un ángel del cielo, que anuncie un evangelio diferente, que sea anatema. Ayúdanos entonces, para que con todo celo escudriñemos la Escritura y enseñemos tal y como tú lo mandaste a través del evangelio auténtico. Permite, Padre, que esto sea verdad en nuestra iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.